Para la siguiente propiedad tenemos el vector u, que estamos multiplicando por el vector v más el vector w. Según la propiedad me dice que es lo mismo multiplicar el vector u por el vector v y sumarle la multiplicación del vector u por el vector w. O sea que nos quedaría el vector u multiplicado por el vector v más el vector u multiplicado por el vector w. Esa sería nuestra propiedad. Y si tenemos también la multiplicación del vector u por un número real multiplicado por el vector v, entonces esto también es igual a multiplicar primero el vector u por lo que es el número real, que sería r, y luego multiplicarlo por el vector v. Tenemos 4 propiedades que se van a cumplir y las pondremos en práctica en los siguientes ejercicios. Y en los problemas tenemos el número 1. Considerando un cuadrado ABCD, del lado 4, o sea que mide 4 cada lado, observa, 4, 4. Calcular los siguientes productos. Me pide que multiplique el vector de A hacia B por el vector de C hacia B. Para darle solución vamos a observar si los vectores son iguales. Observemos las magnitudes. Recordemos de que al hacer el producto escalar, lo que vamos a hacer es multiplicar las magnitudes. O sea que voy a multiplicar la magnitud de A a B por la magnitud de C a B. Eso es lo que vamos a hacer. Pero veamos qué es lo que tenemos en nuestros datos. El vector de A a B mide 4 y el vector de A a C también mide 4. Por lo tanto, el vector de A a B es igual en magnitud al vector de B a C. Entonces, podemos decir que esto es igual a la magnitud de A a B por otra vez la magnitud de A hacia B. Y voy a aplicar la propiedad, porque la idea es aplicar las propiedades. Entonces, esa propiedad me dice que es igual, como si los dos vectores miden iguales, tienen la misma magnitud o módulo, entonces lo que hacemos es elevar al cuadrado esa magnitud. Y aplicando eso tendríamos elevar al cuadrado esto, lo cual sería el 4 elevado al cuadrado. Y 4 al cuadrado es 16. Teniendo nuestra respuesta que la multiplicación, el producto escalar de A por B, por el vector CB es igual a 16 unidades. Recuerda que el objetivo es aplicar las propiedades que teníamos y que mostré anteriormente. Y para poner en práctica las propiedades anteriores, veamos nuestro primer ejercicio. Considerando un cuadrado ABCD, que sería ABCD, del lado 4, cada lado mide 4, pues es un cuadrado, calcular los siguientes productos. El producto de los vectores AB por el vector AC. Entonces vamos a identificar esos dos vectores. El vector AB sería el vector desde A hacia B. Lo vamos a dibujar. Este color. Y aquí estaría nuestro vector. Ese sería nuestro vector. Por el vector de A hacia C. El vector de A hacia C. Sería este vector. Ahora, estos dos vectores voy a dibujar la proyección ortogonal, que sería un vector que viene hacia abajo. Para el producto, tendríamos que considerar entonces que lo que vamos a multiplicar es el vector de A hacia B por, observa que este vector que voy a multiplicar, su proyección cae sobre este mismo vector. Y los vectores, cuando hacemos el producto escalar, lo que multiplicamos son las componentes, tanto en Y como en J. En este caso, este vector solo tiene esta componente, que sería el mismo vector que está AB. Es por eso que colocamos nuevamente que voy a multiplicar por otra vez el vector A hacia B. Porque es este mismo, esta proyección cayó aquí. Entonces resulta que es el mismo vector. Por lo tanto, es lo mismo que multiplicar la magnitud o la norma o módulo del vector de AB, y ese vector mide 4. Y como es el mismo vector, es donde nosotros elevamos
al cuadrado por la propiedad que tenemos de nuestro ejercicio, que sería que cuando es el mismo vector, elevamos al cuadrado la magnitud del vector. Por eso aquí lo elevamos al cuadrado. ¿Y cuánto es esa magnitud? Es 4. 4 al cuadrado nos da igual a 16. Respuesta de nuestro ejercicio es que el vector de AB multiplicado por el vector de AC nos da una magnitud de 16 por el producto escalar. Literal B. El problema nos dice de la siguiente manera. Considerando un cuadrado ABCD del lado 4, calcular los siguientes productos. Aquí tengo el cuadrado y cada lado de este cuadrado mide 4. Aquí tengo el cuadrado ABCD y me pide que calcule el producto escalar de el vector CD, que sería de C a D. Vamos a dibujarlo. Este sería mi vector CD. Y lo vamos a multiplicar por el vector de A hacia C, que sería este vector que voy a rayar aquí, de A hacia C. Para hacer el producto de estos vectores, lo que hay que hacer es alargar la línea de acción de cada uno de ellos, ya que aunque yo quiera multiplicarlos así como están, no podríamos multiplicarlo. Entonces vamos a alargar la línea de acción de cada uno de ellos. Aquí he alargado ya la línea de acción de este vector que va a ir hacia arriba. Este vector viene hacia acá, pero como lo vamos a proyectar para multiplicar, vamos a colocar la proyección ortogonal. Aquí ya proyecté, valga la redundancia, la proyección ortogonal. Esta línea de aquí tiene que tener la misma medida de acá. Y esta de aquí tiene que tener los cuatro unidades que nos dice. Ahora voy a dibujar mi vector. Este iría hacia acá y ese iría hacia aquí, como está. Entonces este mide 4, por lo tanto vamos a ver cómo nos queda el producto de estos dos vectores. Para indicar nuestro proceso le vamos a poner este que es un punto que se llamaría B hacia donde, hasta donde llega el vector, y este le llamamos H. Entonces vamos a sustituir aquí y tendríamos que el vector de CAD lo vamos a multiplicar ahora por el vector que es de C hacia E. Ahora vamos a identificar qué vectores en realidad se van a multiplicar en sus componentes. Este vector de D de CAD está en las componentes I. Entonces ese vector lo vamos a dejar. CAD en la componente I. Pero el vector este que hemos dibujado de C hacia E tiene dos componentes, la componente en Y y la componente en I. O sea, la componente, repito, en I y en J. Pero como este vector solo tiene la componente en I, entonces vamos a utilizar de este otro vector solo la componente en I. Y esa componente en I sería el vector de C hacia H. Entonces lo vamos a sustituir de C hacia H. Ahora bien, los vectores están contrarios. Este vector está al lado izquierdo y este vector está al lado derecho. Por lo tanto, por lo que vimos anteriormente en la multiplicación de vectores paralelos, pues anteponemos el signo menos y ahora colocamos las magnitudes, que sería 4, que mide de aquí hacia acá, y el otro vector de CH también mide 4. Al hacer el producto nos queda menos 16. Y eso sería nuestro producto aplicando propiedades. Tienes que tomar en cuenta que cuando hacemos el producto escalar utilizamos las componentes en I y en J. Pero si el vector solo está en I, vamos a ocupar la componente en I del otro vector. Si estuviera en Y o en J, entonces ocuparíamos las componentes en J, dependiendo de qué vectores nos están dando para multiplicar. Nuestro siguiente ejercicio es el literal C. Nos dice que hagamos el producto escalar del vector A hacia B, o sea que sería un vector de A hacia B, lo vamos a colocar de color rojo. Aquí tenemos el vector de A hacia B y lo tenemos que multiplicar por el vector de D hacia A. El vector de D hacia A.
Entonces hacemos la proyección de ese vector hacia abajo. Aquí tenemos la proyección. Este vector de B hacia el punto A tiene que mide 4. Entonces todo este vector hacia otro punto que voy a dibujar, que le voy a poner E, también va a medir 4. Y vamos a dibujar ese vector hacia el punto E. Entonces la multiplicación de estos dos vectores sería el vector de A hacia B, porque ese no lo hemos sustituido, por el vector de A hacia E. Porque este lo sustituí, en vez de D hacia A, ya colocamos de A hacia B. Ahora bien, el vector de A hacia B va a ir multiplicado por el vector de A hacia E. Pero el vector de A hacia E no tiene unidades en X, o sea, en Y. Por lo tanto nos va a dar 0. Entonces el punto quedaría aquí, porque no hay una componente en X o en Y. Es por eso que colocamos A hacia el vector A, porque el punto quedaría aquí, porque esto está en J negativo. Entonces este punto de este vector no tiene una componente en X, recae en este punto. Por lo tanto me quedaría que la magnitud del vector de A hacia B es 4, multiplicado por la magnitud de este vector, que como no hay componentes en Y, sería 0. Y 4 por 0 sería 0. Entonces, nuestra respuesta es que el producto del vector AB por el vector DA nos daría 0. Y el siguiente ejercicio nos dice que multipliquemos de A a B, de A hacia B, nuestro vector de A hacia B, por el vector de C a D. Si observa, los dos vectores son paralelos, por lo tanto lo podemos multiplicar rápidamente. Como son contrarios, ¿verdad? Le colocamos el signo menos y ya sabemos de que cada una de estas dimensiones mide 4. Entonces abrimos un paréntesis, colocamos 4 por el otro 4, o si no las magnitudes. Así de esta manera, y al multiplicar me da menos 16. Este sería el producto escalar de los dos vectores. En el ejercicio E nos dice que vamos a multiplicar el vector de C a D, el vector de C a D. El vector de C a D sería este, por el vector de B hacia O, que sería este vector. Entonces, si analizamos el vector de C a D, es el mismo vector de B hacia A, porque miden iguales y están en la misma dirección. Entonces vamos a sustituir que en vez de multiplicar de C a D, voy a multiplicar de B hacia A por el vector de B hacia O, que sería este mismo que hemos identificado. Luego trazamos la proyección ortogonal y me queda que este vector tiene esta componente en Y, que es la que vamos a utilizar, y le ponemos H a este punto donde llegó el otro vector de B hacia H. Entonces ahora sustituimos. Vamos a multiplicar entonces la magnitud del vector de B hacia A por la magnitud del vector de B hacia H. Y solamente utilizamos este porque vamos a multiplicar componentes en Y. Entonces el vector de B hacia A mide 4. Recuerda que de aquí hasta acá medía 4. Y los dos tienen el mismo sentido, por lo tanto no le ponemos signo negativo. Y el vector de aquí hasta acá es la mitad, por lo tanto mide 2. 4 por 2 sería 8. Siendo esta nuestra respuesta de la multiplicación de C a D por BO, que sería igual a 8 unidades. Tenemos la respuesta del literal E.
Nuestro ejercicio 2 nos dice de la siguiente manera. Teniendo el trapecio rectangular ABCD, con la medida de AB que mide 4, de AD mide 2 y de CAD mide 3. Me dice que calcule los siguientes productos escalares. El producto de AB por el vector AB por el vector CA. El vector AB es un vector que va desde A hacia B. Lo vamos a dibujar. Y el vector CA es el vector que viene desde C hasta A. Ahora vamos a alargar la línea de acción de ambos vectores. Aquí tengo dibujado el vector de C hacia A, que llega hasta aquí. Voy a tratar la manera de que esta dimensión de aquí sea la misma de aquí. Ahora voy a trazar la línea ortogonal, la proyección. Bien, esta proyección, esta medida de aquí hasta acá, tiene que ser igual de aquí hasta donde llega la proyección de este vector. Por lo tanto, vamos a ver cuánto mide esa proyección. Ahora bien, a este punto le vamos a llamar E. Si tú te fijas, esta línea de aquí hasta aquí, esta proyección es esta misma. Por lo tanto, esta línea de aquí a aquí es la misma que hacer la proyección de este lado. Tengo 90 grados, 90 grados. Analizando, este vector va en este sentido. Pero como yo quiero la proyección de aquí, yo puedo entonces sustituir el vector de C hacia A, que está en este sentido, en sentido contrario. Entonces le voy a cambiar el signo, porque el que necesito es esta proyección desde aquí hasta aquí. Entonces le voy a cambiar el signo a este. Entonces vamos a utilizar el producto siempre de A hacia B por el vector de menos C hacia A, o sea, en sentido contrario. Hoy lo vamos a utilizar hacia acá y vamos a quitar esta proyección porque ya analizamos de que es este el que vamos a utilizar, que es esta misma proyección de aquí hasta aquí, es esta proyección hasta acá de mi vector. Bien, hemos borrado nuestros datos de este lado y ahora aquí este punto de intersección de los vectores le llamamos punto E. Por lo tanto, nuestra multiplicación de vector de A hacia B, como está multiplicado por menos AC, es lo mismo que tener menos el vector de AB por el vector de C hacia A, pero ya extrajimos el signo negativo hacia afuera de nuestro paréntesis. Esto nos quedaría igual al vector de C a A, que sería este vector. La proyección es este vector de A hacia E. Entonces recuerda que multiplicamos las componentes. Entonces, ¿qué es lo que estamos multiplicando? Estamos multiplicando el vector desde A hacia B, que va a ser con la multiplicación del vector que es de A hacia E. ¿Por qué razón? Porque este vector lo proyectamos aquí y las componentes que vamos a multiplicar son los vectores que están en X o en Y, como les mencionaba anteriormente. Entonces el vector de A hacia B mide 4 hasta acá, que sería esta dimensión, vamos a poner una X de multiplicación, el vector de A hacia E, que mediría igual que de D hacia C. Entonces sería 3. Al hacer el producto nos queda menos 12. Siendo esta la respuesta de nuestro ejercicio de la multiplicación de AB por CA nos da igual a 12, la magnitud. El producto escalar con el signo menos. Tenemos aquí nuestra respuesta. Y el literal B, este sería el literal B, nos dice de la siguiente manera, que hagamos la multiplicación del vector de C a D, de C hacia D, sería este vector, por el vector de A hacia C, por este vector. Y esa sería la punta del otro vector. Entonces, si observas, tendríamos el mismo caso de el literal A.
Si alargamos este vector y lo proyectamos en este, ¿verdad? La dimensión, o sea que si alargamos este vector y lo proyectamos en este, como es este caso, tendríamos entonces que esta magnitud de este vector sería esta misma y esta dimensión de aquí sería este mismo. Por lo tanto, podemos hacer lo contrario también, multiplicar el vector de C a D por el vector contrario a este, que sería hoy hacia abajo. Entonces, por lo tanto, le ponemos el signo negativo de A hacia C. ¿Por qué? Porque esta misma proyección que haga hacia acá va a ser esta misma de aquí. Y esta dimensión de aquí va a ser esta misma de C hacia D. Entonces aquí ya dibujé los vectores. Esta es la proyección. Y recuerda que lo teníamos hacia allá el vector. Era sentido positivo el que nos daba. Pero como lo dibujamos contrario, le pusimos sentido negativo. Entonces ahora lo que hacemos es retomar nuestros valores. Pero antes, sacar este signo de nuestro producto, menos el vector CD por el vector de AC. Recuerda que tenemos una proyección. Ahora, ¿qué es lo que vamos a utilizar? La proyección hacia este vector. Entonces me quedaría el producto de CAD por el vector, esta proyección de este vector hacia este vector es esta misma medida. Por eso tenemos de D hacia C. Nuevamente. Y sabemos de que esta dimensión mide 3 según nuestro ejercicio. De CAD mide 3, por lo tanto nos quedaría menos 3 por 3. O sea, menos 3 por 3. Y eso nos da menos 9. Esta es la respuesta de nuestro ejercicio de la multiplicación de CAD por AC. Y tenemos el literal C. Nos pide el producto de D a C, el vector de D hacia C, sería este vector, por el vector de D hacia A, sería este vector. Veamos cuánto nos da ese producto. Entonces nos quedaría la multiplicación del vector de AC por el vector. Observa que este vector, como solo multiplicamos las componentes en Y, este vector está en Y, pero este vector no tiene componentes en Y, sería 0 porque recae aquí. Y si recae en este punto sería el vector de D, porque cae aquí mismo en este vector, no hay una componente en Y. Entonces me quedaría el producto de esos dos vectores, que sería el vector de D hacia C, que mide 3, por el vector que sería este, que no hay componente en Y, por lo tanto sería 0. Vamos a hacer el producto y nos da 0. Esa sería la respuesta de nuestro ejercicio. El vector CD por el vector DA da igual a 0. Y tenemos el literal D. Nos pide el producto del vector AB, que ya lo dibujé, de A hacia B, por el vector CD, que sería este vector CD. Como los dos son paralelos, entonces rápidamente podemos multiplicar los vectores. Componentes en Y ambos, entonces el vector de A hacia B mide 4, según nos dice el ejercicio, de A hacia B mide 4, y de C hacia D mide 3. Entonces tomamos positivo este vector y negativo este, o simplemente como son signos contrarios le ponemos el signo menos y sería 4 por 3, quedándonos una respuesta de menos 12. Entonces el vector AB multiplicado por el vector CD es igual a menos 12 unidades. Hemos resuelto los ejercicios de tu lección 2.3. Y trata de comprenderlos, y si observas, el producto escalar de dos vectores solo se multiplican las magnitudes de los vectores.